comencemos el tema de hoy. Y el tema es un tema que debemos compartir con la congregación y no queremos hacer caso omiso de estos temas un poquito complejos como es el dar, ¿sí? Pero yo le puse dar, pero en un ambiente de gracia, ¿sí? Y los siguientes minutos serán dedicados a un poquito poner ciertas bases de contenido del por qué vamos a abordar este tema del dar. Y por eso puse esas manos allí como una expresión de manos abiertas, de amplitud, que en la medida de lo posible durante este momento podamos dar un paso más en torno al tema de cómo yo enfrento esto de dar en el contexto del cristianismo, pero en un contexto de gracia. Y este es el problema, ¿sí? Que uno, si pone en contexto este tema, es un tema complejo. Por un lado, la balanza se inclina hacia excesos, probablemente de la iglesia, genéricamente hablando en Chile o qué sé yo, el lugar, pero excesos en torno a pedir dinero, como grabar a la iglesia con peticiones asociadas a, a lo económico, a lo financiero, y eso trae consigo nefastas consecuencias cuando la gente puede acceder a una iglesia y lo que ve allí es como un foco en lo económico. Lo mismo pasa con radioemisoras que uno sintoniza y lo que en el fondo se escucha preferentemente es como una cosa de como que ofrenden a una cierta cuenta corriente y entonces como toda una línea de hasta de culpabilidad si tú no lo haces, o incluso como si tú das esto, entonces Dios hará esto otro. Y caemos en excesos que inclinan la balanza hacia la prosperidad. Si tú das, entonces Dios te va a dar el doble, no sé, el cuádruple. Y hay todo un manejo un poquito complejo de esta cuestión. Por otro lado, si nosotros mantenemos silencio en las iglesias acerca de este tema, es también nocivo. No podemos vivir a las espaldas de la revelación de Dios que está en la Escritura respecto del dar. Entonces, para sacarnos de encima esta suerte de presión de si hablamos o no del dinero en una iglesia, hemos llegado a la conclusión de que de vez en cuando en la Viña Ágape levantamos el tema de la enseñanza acerca del dar a objeto de simplemente defender, no defender, más bien de proclamar aquello que Dios ha establecido en la Biblia. Entonces, hoy haremos un paneo rápido intentando buscar el equilibrio. De modo tal que a ti te quede meridianamente claro lo que nosotros estamos pensando acerca del dar. Y entonces pedimos a Dios que tus prejuicios o cierto desconocimiento no afecten tu vida cristiana en este sentido. Por eso vamos a pedir a Dios, antes de seguir, Dios, danos el equilibrio exacto donde debemos estar en cuanto a dar, ¿sí? Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Siempre esclarecernos las cosas. Dios no es un Dios de confusiones. Así que busquemos equilibrarnos en Dios, en el contexto del dar. Oremos en esa dirección ahora un poquito, porque no es fácil esto. Padre, dejamos en tu mano ahora la revelación acerca de este tema. Y yo pido por los que estamos acá, Señor, para que el Espíritu Santo nos revele estas verdades. En nombre de Jesús.
Amén. Bien, unos sinónimos de dar son donar y regalar. Y dar u ofrecer una cosa a alguien como muestra de amor, de afecto o de consideración constituye un poco una pequeña claridad inicial. Vamos a donar, vamos a regalar cosas que son materiales, ¿sí? No solamente eso, pero el foco está en lo material. Vamos a dar. Y eso lo hacemos como una muestra de amor, de afecto o de consideración. No estoy hablando de, al comenzar, no estoy hablando de un contexto iglesia. Estoy hablando de qué es dar. Y eso lo practicamos naturalmente en nuestra cultura, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo. Estamos combinados a enfrentar el tema del dar como algo que es comunitario. Y lo hacemos eventualmente como muestras de amor y de afecto, incluso una consideración, porque probablemente no tienes ningún afecto comprometido con alguien, pero por consideración tú abres tu mano y das. Entonces es algo como consistente asumir el dar. Y pienso, todos nosotros alguna vez lo hemos hecho. Ahora, en el contexto de la Biblia, el dar está asociado a tres elementos ahí, a tres eventos, tres aspectos que están revelados en la Biblia. Y si uno mira en cuanto a primicias, que es una palabra que vamos a tomar ahora un tiempo para definirla, si tú lees la Biblia del Génesis al Apocalipsis, lo que vas a encontrar son palabras que reflejan temas que nos hablan de situaciones particulares en torno al dar y que debiéramos conocer qué significan. Entonces, las primicias, los diezmos y las ofrendas, ¿sí? Estas tres palabras constituyen una revelación que está aquí en la Escritura. Ahora, si está ahí, concedámosle alguna importancia. Más allá de tu prejuicio, más allá de tu actual comprensión de lo que es de dar, en la Biblia esto aparece. Y si aparece en la Biblia, es algo importante. Y por lo tanto, una manera de un poco lavar este barro acumulado del abuso financiero que hay en iglesias o líderes religiosos puede empezar a ceder en este momento, ¿me entiendes? De eso se trata lo que estoy tratando de hacer. Que los aditivos, lo que está adherido a ti, producto de esta situación, vaya relajándose un poquito y no tengas miedo de enfrentar también la verdad. Entonces, veamos algunas cosas de esto. Los diezmos. La palabra diezmos es la 10ª parte de un todo. Eso es ni más ni menos, el 10%. Eso está en la Biblia. 10ª parte ¿de qué? Bueno, de las entradas o ganancias netas que son dedicadas a Dios como una expresión de adoración. Y el propósito era recordar a la gente que todas las cosas son propiedad de Dios y enseñarles a poner a Dios primero en sus vidas. Entonces, atención con esto, porque diezmo está en la Biblia. Los más antagónicos a esto son aquellos que para evitarse dar el diezmo dicen que eso es parte del Antiguo Testamento y tienen toda la razón. No hay problema con eso, ¿sí? Para decir verdad, el diezmo no lo vamos a encontrar como un elemento en el Nuevo Testamento tan asociado a la iglesia cristiana. Pero sí está asociado al pueblo hebreo, porque desde un momento voluntario y espontáneo pasó a una ley establecida por Dios, como veremos. Pero como definición básica, eso es el diezmo. Entregar a Dios, como dice la Biblia,
el diezmo de la tierra, dice la Biblia en Levítico, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada al Señor. Recuerden, esto está en el contexto del pueblo hebreo. No es una cuestión para que nosotros digamos, la iglesia debe hacerlo. Simplemente estoy haciendo un paneo bíblico de esta cuestión. En Malaquías dice, es un profeta menor del Antiguo Testamento, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Todo eso está en el Antiguo Testamento y está dedicado exclusivamente para el pueblo hebreo. Pero si tú eres de los que piensa que el diezmo no es para ahora, entonces no estoy polemizando con nadie, simplemente estoy diciendo declarativamente que de alguna manera quien habla ahí, que es Dios, está haciendo un trato con un pueblo y ese pueblo debe aceptar las condiciones de este Dios con el cual se está relacionando. ¿Sí? Entonces, convengamos que hay alguna petición de Dios acerca de este valor, que son los diezmos. Pasemos ahora a las ofrendas, ¿ya? Ofrendas es algo espontáneo, que también le ofrecemos a Dios por gratitud o amor. Esto es algo que viene del interior de uno y que da a Dios de forma voluntaria y en la cantidad que uno desee. La Biblia dice en Deuteronomio, que es un pasaje también del Antiguo Testamento, que ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Señor tu Dios te hubiere dado. Entonces, como todo es de Dios y Él te ha dado cosas, entonces tú traes a Dios lo que tú quieras, la ofrenda que tú desees, pero no puedes ir con las manos vacías. Insisto, esto está nuevamente en el Antiguo Testamento. Entonces, hay una expresa condición asociada casi como también a un mandamiento. Si tú vas a venir delante de mí, no vengas con las manos vacías. Eso es Dios hablando. Así que si tienen algún reclamo acerca del modelo financiero del reino de Dios, Dios lo estableció así para su pueblo hebreo, los israelitas. Ahora, por una cuestión de simple intuición, tú podrás extrapolar esto y decir, si fue para los hebreos, de alguna forma Dios tendrá algo para la iglesia, su nuevo Israel. ¿Qué querrá Dios para nosotros hoy? Lo cierto es que hay que ver esto en el contexto. Entonces, esto es algo histórico asociado a un pueblo, a una relación con ellos. Pero, ¿había algo de finanzas establecido? Sí. Lo había. Dios, que es el dueño de todo el oro y toda la plata, naturalmente no va a necesitar más dinero o más recursos. Pero el principio que está debajo es enseñar al pueblo verdades y principios profundos acerca de cómo es una relación con Dios en lo práctico, en lo cotidiano. Así que Dios le estaba enseñando al pueblo, mira, se va a hacer así de esta manera. Tus diezmos tienes que traerlos al alfolí, a la casa, al templo del Señor. Y tus ofrendas van en tu mano y las entregas ahí al sacerdote. Dios está modelando el procedimiento financiero. Y este es el principio. Yo pienso, Dios no es tontito para haber modelado eso solamente para un pueblo hebreo y dejarnos a nosotros el libre albedrío respecto de cómo manejamos finanzas. Porque, dicho sea de paso, muchos que no tienen claridad acerca de cómo manejar sus finanzas están en bancarrota. Y necesitamos que Dios ingrese al bolsillo, digo metafóricamente, para que aprendamos cómo se maneja el dinero cuando estamos como cristianos. En el Nuevo Testamento ahora, la Biblia dice, este es el apóstol Pablo hablando, el primer día de la semana
cada uno de ustedes ponga aparte algún dinero, según haya prosperado. Ahí yo puse entre paréntesis, eso no está en la Biblia, pero entendemos que si tú estás trabajando y estás ganando el pan con el sudor de tu frente, tú entenderás que también el trabajo es una bendición de Dios, por decirlo de alguna forma, y que constituye una dádiva de Dios para tu vida profesional. De alguna manera todos estudiamos algo para luego ejercer ese algo, esa profesión, y recibir dinero a cambio. Y entonces Dios te ha dado un trabajo, por lo tanto podemos decir, Dios te ha ido prosperando. Y por lo tanto, entonces, dice el apóstol Pablo, el primer día de la semana, que es el domingo, cada uno de ustedes ponga aparte algún dinero, ofrendas, según haya prosperado. Y eso tiene un contexto. No es que si usted mira 1 Corintios 16 va a encontrar más todavía, pero pongan aparte algo. Y como nos juntamos los domingos, la iglesia cristiana, ese primer día de la semana seguramente había alguna reunión y pónganlo ahí delante de Dios. Ofrendas. Las primicias. Ahí me faltó una I, ¿ya? Clase especial de ofrenda espontánea que comprendía lo mejor de los frutos y del ganado. Entonces explicaré esto. En Proverbios 3 dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y ahí viene como lo que predicaría una persona asociada a la prosperidad, que si tú le das a Dios, entonces tus graneros serán llenos con abundancia. Entonces uno no da a Dios por amor o por gratitud, sino que da por la recompensa que esto trae. Eso es una cuchufleta. Yo no doy a Dios para que Él me dé mi granero lleno con abundancia. Es un mal principio. Es una triquiñuela chilena de generar con Dios un gallito. Entonces tú dices, Dios, que si yo te doy, tú me vas a llenar mi granero con abundancia. Eso es una cuchufleta. No podemos mover la mano de Dios y como compensar nuestra riqueza sobre la base de dar con interés. Entonces, yo honro al Señor con mis bienes. ¿Cuáles son los bienes? Los bienes materiales. Honrar a Dios es hacer famoso a Dios. Y entonces yo tengo ganas de que Dios sea honrado, y no solamente a través de aspectos espirituales de mi vida con Dios, sino aspectos que están en el área de las finanzas, de los bienes materiales. Entonces, obviamente, como también está en un contexto de campesinos y agricultores de la época, dice las primicias de todos tus frutos. Claro, porque eran agricultores de la tierra y habían como claridades en torno a los vegetales que se cultivaban y etcétera. Entonces, los primeros frutos de las cosechas iban delante de Dios. Las primeras cosas, las más, las iniciales, las mejores, lo mejor de tus frutos, tráelo delante de Dios. Y primicias es también, no lo puse allí, pero me sacudió el corazón esto. Especialmente si tú tienes problemas con el tema de dar, van a ir apareciendo segmentos que no están ahí, que los quiero proclamar de forma pública, casi como gritando un poquito. Porque si de dar el diezmo se trata, o si de ofrendar se trata, o de dar primicias se trata, entonces debo decir esto. Dios también dijo al pueblo hebreo que los primogénitos, ¿de quién son? De Él. Los hebreos estaban también enseñados, Dios dijo, ofréceme tu primogénito. Es decir, los primeros hijos son también de Dios. Y tú comprenderás que minimizar el tema del diezmo, a decir, Dios, como, digamos, no estoy diciendo bien, minimizar el diezmo es como decir, está en el Antiguo Testamento, no tengo obligación de darlo ahora,
Pero hay algo más profundo en los principios de Dios. ¿Acaso Dios, cuando le dio el hijo a Abraham, finalmente se lo quitó? No. Se lo pidió. Pero el principio que está ahí, en lo primero que le damos a Dios, es el acto de amor inalterable ante este Dios. Tú me diste este hijo, Señor, me lo estás pidiendo, yo camino con mi hijo y lo llevo al altar, y por raro que parezca, y hay que disculparnos porque no entendemos a Dios, pero sacrifícalo. Y había un cuchillo de por medio ahí. Es cruento, es terrible, pero hay una lección debajo. Entrégame todo. Hasta tu primer hijo es mío. Pero Dios es bueno. Y hay un propósito debajo de estas conductas de Dios que mueven y remecen el corazón de un ser humano, porque en el fondo es, dame todo. El primer hijo de quienes somos padres es como así, una cosa inexplicable. El fervor, la intensidad de la vida de un hijo. Entonces, digo esto al pasar, mucho más allá que el diezmo, mucho más allá que la condición de mandamiento que esto implicaba, también hay algo más profundo, dar los hijos a Dios. Muy bien, sigamos un poquito. ¿Y ahora qué he tenido con esto? ¿Me ayudas un poquito, Michelle? Porque el teclado quedó inhabilitado. Gracias. Entonces, hagamos un alto en el camino. Dar estos tres elementos, como son las primicias, los diezmos y las ofrendas en el Antiguo Testamento, son un principio. Hay un principio respecto del dinero y las posesiones. Primero es que Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el dueño de tu vida también. Dios es el dueño de la tierra porque Él la hizo. Dios es el dueño de los cielos, del firmamento le pertenece a Dios. Es el dueño de todo, todo, todo. Y en segundo término, de lo que nosotros recibimos, que son todas las cosas que tenemos, también provienen de Dios. Si tú estás hoy día en una crisis financiera y tú dirás, como es natural de los seres humanos, estar un poquito en altercado con Dios porque no tienes pega y estás en un tiempo bajo en lo financiero, tú tal vez te puedes estar complicando con este tema. Pero también debajo de esa sequedad laboral está también un preguntarte del para qué pasan esas cosas. Y finalmente nosotros pertenecemos a Dios. Hay un versículo en la Biblia que dice así, ustedes, lo dice como en el castellano de la Biblia Reina Valera, dice, no sois vuestros. ¿Han visto eso alguna vez? No sois vuestros. Como no nos pertenecemos, ni siquiera a nosotros mismos nos pertenecemos a Dios. Y esto es lo que quiero decir ahí. Y junto con lo que yo soy, que pertenezco a Dios, todo lo que tengo le pertenece. Entonces, exploremos un poquito estos principios ahora, un poquito más. Ahí. Digamos dos cosas para que ustedes las sepan aquí en la viña. Estas cosas que están en azul son parte de nuestro ADN y nuestra genética. Porque entraremos ahora ya más al área chica. Hemos estado en media cancha moviendo la pelota y ya sabemos cómo es la cosa. Ahora vamos a ir hacia el área chica y entrar ahí. ¿Qué es esto de dar? Pero primera cosa, los diezmos y las ofrendas son un acto de amor. No tiene que ver, de hecho aquí no lo hacemos así, con una obligación como ocurre con el respeto de los que vienen procedentes de otras congregaciones. No tiene que ver con que si tú diezmas, entonces eres miembro de la iglesia. Nosotros no somos aquí, no somos así de este modo acá. No está supeditada tu membresía
a que tú entregues un sobre con un nombre que diga, no sé, Larry Fredes, y de enero a diciembre están tus diezmos ahí y todo el mundo lo sabe. Entonces, despejémonos de esto. Nosotros no hacemos esto acá porque estamos como convencidos de que finalmente lo que damos es una expresión de nuestro amor a Dios. Y eso pone el foco en otra parte. Y queremos que ese foco que está en otra parte, tú lo puedas vivenciar aquí dentro de la Viña Ágape. Si tú no das el diezmo, para nosotros no es un problema, es un problema tuyo. Y tú no vas a ser como puesto en el rincón de los que no diezman, o exponerte públicamente porque tú no lo haces. No estamos interesados en eso. Nuestro interés está en un foco de que tú ames a Dios. Y quien ama a Dios recibe revelaciones particulares en torno a cualquier tema de su vida. Transversalmente, quien ama a Dios encuentra respuestas para cualquier área de la vida. Y todo se explica desde el amor. No desde la legalidad, no desde la obligación, no desde como el imperativo de que una iglesia estamos haciendo un gran proyecto Omega, necesitamos miles de millones de pesos, muchos dólares para poder manejar nuestras finanzas. No las tenemos, no hemos juntado todo lo que tenemos que juntar, nuestros proyectos se van a la chuña muchas veces y al final quedamos ahí tirados y esa es la realidad de la iglesia y ya. Porque el problema no es la plata, el problema es el amor. Entonces estamos tranquilos con eso. Pero también, en segunda instancia, los diezmos y las ofrendas son una declaración de fe. Te lo voy a decir en la Biblia, ¿ya? Voy a sacar el ejemplo de dos viudas de la Biblia. Son dramáticamente diferentes, pero muy interesantes por lo demás. Así que hagamos apenas un pequeño recuerdo. Esta es la historia de una viuda en el Nuevo Testamento. Y que Dios se sentó piolita, o sea, Jesús se sentó piolita en el templo y empezó a mirar a los que daban ofrendas y llegaban con sus diezmos y sus ofrendas allí al templo. Y piolamente, mirando a Jesús, se dio cuenta que había gente que traía las ofrendas y hacía sonar, así como, aquí voy con mis ofrendas, ¿sí? Y entonces pasaba seguramente y era visible porque la gente para dar las ofrendas parece que se desplazaban hacia un lugar preferente donde estaban estas ofrendas y así quedaba en evidencia que quedaba más. Pero Jesús se fijó en una viejita chica ahí, una viuda, y dijo, ¿qué dijo? En verdad les digo, esta mujer dio más de todos los que han dado aquí porque ella no dio de lo que le sobraba. Dio todo lo que tenía. Y aquí hay un principio debajo. No se trata de que tú des las sobras de tu dinero a Dios, para cualquier caso, para cualquier efecto. Se trata de dar a Dios lo que está en el corazón, porque no es la cantidad lo que Dios está mirando, sino que es la calidad de tu corazón respecto de por qué das. Y ese es el principio que yo quiero comunicar hoy día con harta fuerza. No tiene que ver con cuántas lucas tú das. Tiene que ver con el corazón con el cual tú das. Y la otra viuda, esto no sé por qué está en la Biblia, lo encuentro dramáticamente complicado, pero es una viuda. Vivía en una ciudad antigua que se llamaba Sarepta y estaba vinculada, con un profeta que se llamaba Elías. Elías visitó a la viuda. Dios le dijo, anda para allá, así como ahí. Habla con ella. Y claro, ella tenía un lugar para los profetas, qué sé yo. Entonces le dice, oye, ¿tienes un poquito de pan? No sé. Sí, bueno, no tengo mucho. La verdad estoy complicada. De hecho, tengo un poco de harina. Voy a hacer el último pan de mi vida porque ahora me voy a dejar morir con mi hijo. Así de patético era la pobreza de esa mujer. Así que a Elías se le ocurrió la idea así como macabra de decirle, ya, ese pancito dámelo a mí primero. Y tú te imaginas pedirle a una persona que está casi por morirse por causa del hambre y que ya está desesperanzada al máximo
y decirle una cosa tan bestial como ese pancito que estás ahí preparando para el profeta, ¿en qué cabeza cabe una comprensión para eso? Dímelo. Ese profeta uno podría pegarle un... Oye, estáis desubicados, loco. ¿Cómo es posible? Pero allí, ¿qué aprendizaje hay que tomar de eso? Que en el extremo de la vida de esa mujer, al final estaba su pellejo estirado al máximo, con dolores terribles de su vida tan precaria, y Dios le estaba enseñando ahí, en ese momento terrible de su vida, que primero es Dios. Y este es el tema. Cuando tú estás en la parte baja y bajo la línea y estás casi en el sótano de tu existencia, y Dios viene y te prueba. Dios viene y te pone un jaque mate a la claridad tan así como sabia de los hombres. Y Dios es bacanísimo porque quiebra el modelo. Y te dice, dame aquello que representa tu vida, en el fondo. Un pequeño trozo de pan. Y esto es lo que yo quiero comunicar también hoy día. Que esa mujer, al darle el pan al profeta, expresamente declaró fe en la provisión de Dios cuando no había nada. Y esto es algo que Iglesia Viña Ágape tenemos que aprender. No tenemos nada. El hecho que, y discúlpame que voy a hacer, esto va a quedar grabado, pero tenemos una cámara nueva, va a quedar, es la primera vez que la usamos, va a quedar bien grabado. Esto de ser de Ñuñoa no dice nada en cuanto a esta cosa así como la cosa, el no centrismo de clase, como somos de Ñuñoa, ¿me entiendes? Como clase media alta, sí. ¿Me entiendes? Apenas somos piojos resucitados que vivimos aquí, algunos, y que nos preciamos de vivir en Ñuñoa, pero cuando tú miras el corazón de los ñuñoínos, y aquí no todos somos de Ñuñoa, pero venimos aquí, ¿me entiendes? Y es como, soy de una iglesia más o menos buena, ¿me entiendes? Y el pastor es un nombre raro ahí, ¿ya? Y hay otro chascón que también tiene nombre raro, pero medio loco. Y así podemos decir estas cosas, pero en definitiva, el principio que está debajo es un principio no de clase, sino un principio del corazón. Una iglesia con corazón de dar, manos abiertas, es mucho más poderosa que una iglesia que viva en yo soy de Ñuñoa. Y no quiero decir para arriba porque me van a pegar. ¿Me entienden? Es algo mucho más. Necesitamos viudas y viudos. Necesitamos viudas y viudos. Gente humilde y pobre que da lo máximo. Suficiente con eso. Porque Dios se alegra con el corazón, no con las monedas. Me salió Kuma así, las monedas. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Dice Génesis 14:20. Este es un ejemplo muy bueno, por lo demás. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, el diezmo de todo. Y aquí, esta es una movida para dejar jaque a algunos que dicen que el diezmo no es para ahora. Simplemente quiero decir que cuando Abraham hizo eso, no había ninguna ley acerca de diezmo. O sea, se le ocurrió que el botín de guerra, de todo lo que él capturó, le iba a dar a Dios el 10% de eso. Era, según tengo entendido por algunos libros que leo, una costumbre cultural de la época, y él adoptó esa costumbre cultural y dijo también, yo lo voy a hacer, pero le voy a entregar a Dios el diezmo de todo. Pero no había ley, había corazón. Y sabe, esto es como en el matrimonio. Cuando hay amor en el matrimonio, la libreta no sirve para nada. Cuando se acaba el amor, caemos en la libreta. Todo se termina porque hay una colisión y al final viene el divorcio. Cuando hay amor, no hay problema. Y esto es lo que le pasó a Abraham. Estaba enamorado de este Dios. Y por eso, de suyo propio, de su corazón, dijo, yo quiero darle a Dios el 10%.
sin ley de diezmo. Otro ejemplo. Esto es un ejemplo del Nuevo Testamento. Había recién llegado el Espíritu Santo a la iglesia. Estoy hablando de la fiesta de las semanas, llamada Pentecostés. Es la fiesta final de la primera cosecha. Y cuando se para Pedro y predica, entonces eran 120 originalmente, y después se sumaron 3.000, y después otros 5.000. Así que imagínense ustedes, 8.120 personas tenía la iglesia en muy poco tiempo. ¿Ya? 8.000. Y la Biblia dice que todos los creyentes estaban juntos. Tenían todo en común. Y vendían sus propiedades y posesiones. Y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Partían el pan de casa en casa y compartían la comida con alegría y generosidad. Alababan a Dios y disfrutaban de la estimación general del pueblo. Una iglesia en la cual el Espíritu Santo cae, aparece, no solamente se transforma en una iglesia que habla, una iglesia que es espiritualmente vigorosa, sino es una iglesia también que tiene estas características. Y entre algunas de esas características, díganme ustedes que están mirando ahí el texto bíblico, díganmelo. ¿Quién les dijo a ellos que tenían que vender sus propiedades? ¿Acaso dicen los apóstoles les dijeron que hagan eso? ¿Por qué tenían ellos ganas de compartir sus bienes? ¿De dónde sacaron esto? ¿Quién les dijo que se hacía de esa forma? No lo expresa el texto bíblico. Pero hay algo grande ahí debajo en la entrelínea, porque si hay alguien que quiere juntarse todos los días en un templo, debe estar fanático ese loco, que quiere ir todos los días a la iglesia. Si hay alguien que va y visita y comparten el pan y hacen un tecito con un, no sé, un mate, algo rico para juntarse así como un light harvest y tomarse un encuentro bacán, ¿me entiendes? Bueno, ya, no sé, lo que tú quieras, lo que te guste. A mí me gusta el late harvest con mi esposa, los dos solitos, y hacer una pequeña cena así rica, de estar juntos en armonía y estar viviendo una realidad de pareja en amor. ¡Qué locura! Yo en esta iglesia veo esto. El viernes yo estuve acá en la reunión de los jóvenes, pasando y entrando y mirando. Y una de las personas que estaba preparando allá afuera por la fonda que estábamos haciendo ayer, dijo, Larry, yo no había venido a la iglesia un día viernes, pero me dijo, hay caleta de cabros. Sí, le dije yo, compadre, son más de 100, mira, asómate por la ventana y ver lo que estaba sucediendo aquí adentro, este ambiente rico y puro de cabros buscando a Dios, unos más que otros a lo mejor, pero un ambiente de estar juntos. Y después se van a las casas y quieren dormir juntos ahí y como la vigilia de la noche así. Y hay otros que les gusta irse caminando y se van caminando lejos y caminan kilómetros y kilómetros porque el placer de estar juntos, la belleza de algo que, ¿quién les dice que tienen que caminar 20 kilómetros juntos? Pero hay una cosa tan rica de estar con un creyente amigo y camino junto con él. ¿Quién dijo eso? Es una qué sé yo, que es una romería a qué. ¿Me entiende? Es algo espontáneo. De la misma manera, y volviendo al tema que nos ocupa ahora, el que tú vendas una propiedad y tus posesiones y que tú compartas eso con la iglesia, ¿eso es ley o es espíritu? Es amor. Un antiejemplo, como mi amigo Nicanor Parra, la antipoesía. El antiejemplo, ¿sí? Lucas 11:42. Jesús hablando, cara dura. Ay de ustedes fariseos, y publicando así, de voz en cuello, que dan la 10ª parte de la menta
porque eran pulcros los fariseos, daban así, pero el diezmo de todas las hierbas, inclusive, la menta, la ruda, y de toda clase de legumbres. Daban todo, cumplían todos los fariseos. Pero, descuidar la justicia y el amor es craso error. No queremos que tú des tu diezmo para decir, pastor, yo estoy cumpliendo. No es eso lo que queremos aquí. No es para que yo sepa como pastor o que Jamie y los pastores sepamos. Esto es, deben haber practicado esto, debían hacerlo sin dejar de hacer aquello. Ambas cosas valen. El dar la décima parte, pero no descuiden la justicia y el amor, porque finalmente el amor prevalece. Y esa es la manera en que damos aquí, por amor. Un otro antiejemplo. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo, se oraba a sí mismo. ¿Ya? Mire qué contrasentido. Era como para escucharse. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Ladrones, malhechores, adúlteros. Ni mucho menos como ese recaudador de impuestos que está ahí. Ayuno 2 veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. Era como el currículum delante de Dios. Nosotros no queremos estos especímenes aquí, por favor. ¿Ya? Con todo respeto. Aquí, al revés. Si hay un ladrón, nosotros lo amamos. Porque si un ladrón viene a una iglesia y lo desechamos por ladrón, ¿dónde se va? Si la iglesia no tiene respuesta para los ladrones, ¿quién la tiene? La iglesia debe recibir todo lo que venga. Todo. Nadie sobra aquí. Porque somos la iglesia que restaura a la sociedad. Tenemos el mensaje más fuerte de la historia. No podemos segregar a la gente porque si es o no de un país o es o no de una cierta clase social o tenga alguna disfunción que nos hace a nosotros más justos que ellos. Todos tenemos disfunciones. También tú y yo. Y Dios ama esas disfunciones porque te las conoce. Y el recaudador de impuestos dijo, se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. Estaba golpeándose el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo, Jesús entonces saca la fantasía de sus palabras, que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No tiene que ver con que no eres un ladrón, un malhechor, que es un adúltero, ni que tú das el diezmo, ni que te ayunas 2 veces a la semana. No es currículum espiritual. No es tu trayectoria. No es si tienes una piocha que dice pastor. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con una cabeza así. Dios ha sido tan bueno conmigo. Reconozco que tú estás conmigo. Sigamos. Estoy terminando para la tranquilidad de quien me está avisando atrás ahí. Ya te vi. Gracias. Me están dando como guaraca ahí atrás. Y eso porque... Ya. En un ambiente de gracia se espera de todo creyente que aporte con corazón bien dispuesto. Así que eso es lo que queremos aquí, lo que está con azul. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Si tú vas a dar 100 pesitos y lo haces con todo tu corazón porque eso es lo que tienes para dar y tu corazón hace sintonía con el Espíritu de Dios, esos 100 pesos, bien. Pero si tú vas a dar 1.000.000 de mala gana y por obligación, porque estás ganando 8 palos y vas a dar 1 y estás sangrando por la herida, entonces no es eso lo que estamos diciendo. Porque Dios ama al que da con alegría. Eso es simple, es como de perogrullo esta cuestión. ¿Para qué decirlo tanto? Entonces, los que están mareados con el diezmo del Antiguo Testamento o lo que sea que te insuflaron para enfermarte el corazón acerca de dar, por favor, pon esta otra verdad. ¿Sí? Y cerramos. Exhortamos a los creyentes a dar no por norma impuesta, sino considerando el ejemplo de gracia del mismo Señor Jesucristo.
Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo. Aunque era rico, se hizo pobre, para que su pobreza no se enriqueciera. Tú y yo, si nos quitan la gracia debajo de nuestros pies, caemos a un vacío extraordinario. Nada de ti sería tan grande si no fueras por la gracia. Y esa gracia fue dada gratuitamente. Y usa un lenguaje financiero ahí. Ven a tomar las aguas que te salvan. Es gratis. El evangelio es gratis. En la viña Ágape decimos, no es el diezmo de un cristiano lo que corresponde al Señor, sino todo su ser, puesto que ha sido comprado por precio y se requiere de él que sea un administrador eficaz de todo lo que el Señor ha puesto en sus manos. Y puse ese sobre ahí porque en esta iglesia, cuando tú das un diezmo o una ofrenda, la ofrenda es piola, con tu mano tomas tu ofrenda y la colocas ahí en el canastito. Y cuando decimos del diezmo, tú tomas un sobre de los dispensadores que hay en el salón y colocas tu diezmo ahí adentro. No está tu nombre y nunca lo estará. Porque para nosotros es mejor optar al camino largo. El camino largo, ¿sabes cuál es? Es esperar que el amor de Dios y su gracia te convenzan de esto. No dar porque está tu nombre, porque lo darías para salvarte. No, si yo diezmo. Y ahí te da derecho para criticar al pastor, te da derecho para molestar a los demás, porque yo diezmo, claro. Así que me tienen que atender a cuerpo de rey, pues si yo estoy dando las lucas. Soy accionista importante de esta congregación. No es así lo que estamos pensando aquí. Uno da de forma que tu izquierda no sabe lo que hace tu derecha. Tú ofrendas en los canastos que compramos, por la fe. Grandes canastos, que reemplazan los chicos canastos que teníamos y diezmas, sacando un sobre, colocas adentro del diezmo, lo cierras y ya, tranquilo. Pero nunca pondremos una lista que diga ya, a la izquierda los que no diezman, a la derecha los que diezman. Entonces los que van para allá se sienten así como yo no diezmo, así que estoy condenado. No, ¿han cachado eso, no? Hay iglesias que hacen eso, como, con el respeto, no sé, son formas, ¿no? Aquí no tenemos esa forma. Bien, entonces, la primera ofrenda que Dios quiere de nosotros somos nosotros mismos. El orden es así. Primero entrégate a Dios y enseguida da una porción de lo que recibes de Dios. Los cristianos de Macedonia hicieron justamente eso. Y el apóstol Pablo los alabó y dice, asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, el orden, tú te entregas a Dios y ten por seguro que Dios te va a decir, oye, así se hace. Y te lo va a decir Dios claritamente. De hecho, en esta iglesia, en el camino largo, esperamos que Dios toque con su amor a la gente que no diezma todavía. Hay varios así. O sea, digamos, es como de perogrullo. Si tú cuentas toda la fuerza de trabajo acá, todos los que tienen, digamos, trabajos, son mucho más que los sobres que llegan de diezmos. Es simple matemática. Pero no estamos preocupados de forma que nos altere nuestra relación contigo. Seguimos siendo amigos, nos saludamos, vamos juntos hasta que Dios te hable. Porque eso es el cristianismo. Dios transformando gente, no los pastores pidiendo plata. De hecho, el apóstol Pablo decía, oye, yo no he sido gravoso para ustedes porque yo hago carpas, compadre. Y trabajo de día y noche haciendo carpas. Así que ustedes no me tienen que estar diciéndome a mí que yo soy una carga para ustedes. Porque aparte de todo lo que hago de misionar, más encima hago carpas para poder sostenerme. Entonces, de eso se trata la cosa. Estoy comprometido con todo para el Señor. Así que, si tú quieres hacer este compromiso, considerando que dar es un principio y que las ofrendas y los diezmos son una contribución dedicada a Dios para servir a las personas, procuraré siempre asumir el privilegio y la oportunidad de dar. Y como lo hemos dicho, acá hay pastores, 4 pastores, y a ellos se les otorga un sueldo. Los diezmos que tú das
van a una caja que está completa y global para los efectos de la iglesia. Acabamos de construir una sala cuna nueva que costó 5 millones de pesos, que son tu dinero, para que tú sepas que ahí, para invertir en los pequeños bebés de esta iglesia, una sala cuna digna. Hemos comprado también equipamiento tecnológico para que la gente que está ahora en la sala cuna pueda disfrutar de la reunión en directo. Hemos destinado esta sala cuna para un proyecto del segundo CD. O sea, si tú quieres saber de finanzas, están abiertas. Tú puedes preguntar a cualquiera de los pastores y te daremos acceso abierto. No estamos haciendo cosas por debajo aquí. Es frontal, transparente. Y estamos tranquilos por 16 años de hacer esto. Y cuando partimos así en la precariedad misma, Jamie y Silvia con su equipo de 30 personas acá, y en el paso del tiempo, tú llegaste acá y tienes un asiento, porque alguna vez, cuando quisimos comprar estas sillas, dijimos, cada uno compra una silla para alguien que vendrá. Y costaban algo así como 15.000 pesos cada silla. Tú estás sentado en una silla que alguien ofrendó para ti. Y es cómodo. Es simple. Queremos ser una iglesia sana. Así que ahora vamos a terminar y yo me voy a ir allá a la puerta y tú me entregas tu diezmo. Terminamos. Gracias.